Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a hablar acerca de la formulación de objetivos para un proyecto de investigación. En general, hasta ahorita lo que hemos estado trabajando, bueno, no trabajando, sino revisando, es que ustedes han primero elegido un tema, deciden más o menos qué quieren investigar, después lo delimitaron para saber más o menos cómo es que quieren estudiar eso en alguna época, para no tener, ya les había yo dicho, como un tema tan amplio que sea imposible de revisar en el tiempo que tengamos establecido, que se tenga establecido para esa investigación. Y las razones por las que yo los he querido, por las que yo he querido realizar esta investigación, que es básicamente la justificación. Ahora bien, también les hablé del planteamiento del problema y el planteamiento del problema tiene que ver con la revisión de la información que ustedes tienen y decir por qué es importante que ustedes hagan esto y básicamente tener como una especie de tema ya también muy preciso, pensando en esto de la delimitación y muy específico para no perderse. Pero, ¿qué es lo que me va a ayudar con esto? Los objetivos. Los objetivos responden básicamente a la pregunta, ¿cómo voy a lograr esto? Pero, en general, la gran mayoría de todas las personas cuando se enfrentan por primera vez a la elaboración de un objetivo, eh, en general no saben bien cómo redactarlo. Los objetivos se dividen principalmente en dos tipos, en el objetivo general y en el objetivo específico. El objetivo general es el que me va a guiar durante toda mi investigación. El objetivo específico es el que no me va a estar guiando durante toda la investigación, pero me va a permitir, y estaba yo buscando una hoja, por eso me entretuve. Entonces, bueno, estos objetivos, retomando, se van a dividir en generales o en objetivo general y en objetivos específicos. Estos dos tipos no se están peleando entre sí. Por lo general, en un proyecto de investigación solo se tiene un objetivo general, tal vez dos o tres, pero eso ya sería como muy presuntuoso querer lograr muchas cosas con un proyecto. Casi siempre tienen que hacer un proyecto puntual para tener un solo objetivo y pueden tener varios objetivos específicos para lograr eso. Por ejemplo, si yo tuviera esta hoja, yo puedo generar un objetivo respecto a esto, pero para generar el objetivo, no importa lo que yo necesite hacer, voy a tener, necesito hacer con esta hoja, voy a tener una serie de características que debe de cumplir este objetivo. En primer lugar, y como primera parte muy obligatoria, digamos, es que ustedes coloquen en la primera parte un verbo en infinitivo. ¿Qué significa esto de un verbo en infinitivo? Los verbos son acciones, son cosas que yo quiero cumplir. Si yo, por ejemplo, tuviera esta hoja, que no es esta es la que les había estado explicando con lo del planteamiento del problema y las delimitaciones. Pero si yo tengo esta hoja, yo puedo hacer algo con esta hoja. Puedo doblarla, pero ahí yo no estoy usando el verbo en infinitivo. ¿Qué estoy haciendo con esto? Doblar una hoja o extender una hoja. Estoy haciendo una acción. Puede ser que yo quiera con mis tijeras cortar una esquina de la hoja o simplemente a lo mejor cortar una figura irregular en el interior de o en hacia el centro de la hoja. Entonces, estoy queriendo hacer una flor, pero no sé hacer flores. Eh, en este ejemplo, sí, quedó como Mickey Mouse. En este ejemplo, mi objetivo era recortar una flor, recortar la esquina de la hoja, doblar la hoja, extender la hoja,
a lo mejor formar una figura a partir, o formar un cubo a partir de una figura de origami. ¿Y por qué puse esta de color verde? Para que pudieran ver lo que estaba yo haciendo con la hoja. También podría yo querer hacer algo, podría yo querer hacer un barquito de papel con esto. Entonces, dentro de mi objetivo sería realizar un barquito, o a lo mejor realizar un paisaje, o cortar árboles, o lo que sea, bueno, pensando en figuritas que yo pudiera dibujar con esa hoja de color verde. Entonces, pensando un poquito en la estructura de un verbo, perdón, de un objetivo, esta primera parte que es un verbo, les dije doblar o recortar qué. Entonces, la segunda parte de eh, de este objetivo, y no importa cuál sea, no importa si es el general o es el específico, la segunda parte implicaría responder a la pregunta ¿qué? ¿Qué quiero doblar? Doblar una hoja, desarmar unas tijeras, tapar un plumón, son acciones. Pero esto no es lo único que va a tener su objetivo. Su objetivo va a necesitar tener una tercera parte que va a responder principalmente a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo voy a doblar? Bueno, doblar una hoja de papel ¿cómo? O para qué, o de qué manera. Van a ser esas preguntas, ¿no? Em, ahí ya me dio un ataque de tos, qué horror. Eh, entonces yo decía, doblar ¿qué? Una hoja. ¿Cómo? En mitades. A lo mejor va a ser recortar ¿qué? Una flor. ¿Cómo? Con unas tijeras. ¿En dónde? En la hoja. Entonces aquí la tercera parte ya es una parte, digamos, un poquito variable para poder establecer ya bien las características que va a tener esto. Y esto en general, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, ustedes van a encontrar, si se ponen a buscar en la red y le ponen tipos de objetivos, van a encontrar, perdón, de objetivos, tipos de verbos, van a encontrar tablas que les hablan de diferentes clasificaciones, verbos nivel 1, verbos nivel 2, verbos nivel 6. ¿A qué se refiere esa cosa de los verbos? Pues se refiere principalmente a que hay verbos que son más sencillos. Es más sencillo decir doblar que decir recortar. Las acciones que se pueden hacer son más complejas en el caso de recortar, porque implica otro tipo de instrumentos. No es lo mismo simplemente doblar que recortar una figura. O no es lo mismo analizar algo. Cuando ustedes se enfrentan al verbo analizar o al verbo sintetizar, que es un proceso en el que ustedes realizan una serie de acciones, en el verbo analizar sería yo quiero estudiar todo esto, pero lo voy a recortar o lo voy a dividir en sus partes. Cuando a ustedes les piden un análisis, ustedes necesitan desarmar en sus partes aquello que quieren analizar. Si les dicen háganse un análisis de sangre, las personas que realizan el análisis de sangre, o sea, los técnicos, ¿cómo se llaman? Estos técnicos laboratoristas o los químicos farmacobiólogos que hacen ese tipo de estudios, van a sacar su sangre, la van a pasar a través de una serie de máquinas para revisar exactamente qué componentes y en qué proporciones los tienen en su sangre. Eso es un análisis, separar en partes. Ustedes no se hacen una síntesis de sangre, pero si ustedes pudieran hacer eso, todos esos elementos por separado los juntarían para formar unas gotas de sangre. Una síntesis es entonces todo lo que estaba separado en partes, significa juntarlo. Cuando algún maestro les pide una síntesis, deben ustedes de entender que síntesis significa unir, significa que ustedes van a leer pensando en que van a hacer una síntesis de algún trabajo que les hayan dejado, van a leer la referencia 1, la fuente 2, la referencia 3, la fuente 4. Fuente y referencia son equivalentes. Y de lo que vayan sacando de esas fuentes o de esas referencias, las van a juntar en un solo trabajo. Eso es una síntesis. Si les dicen un análisis, vamos a analizar el cuento de la Caperucita Roja. A la pobre Caperucita Roja la van a tener, bueno, no al personaje, sino al pobre, al cuento, lo van a tener que analizar en
A lo mejor quién fue el autor, en qué época vivió, en dónde se estaba desarrollando esa historia, quiénes eran los personajes, qué características tenían los personajes. Pero eso es disgregar, pues pensando en analizar. Entonces, esas tablas de verbos les van a indicar la dificultad que implican ciertas acciones. Dificultad en el sentido de, entonces, de no es lo mismo doblar. Digamos que ahorita no tengo una tabla aquí, si ustedes la pueden buscar van a encontrar esto. Pero vamos a suponer ahorita que doblar es de un nivel bajo, recortar es de un nivel intermedio y analizar es de un nivel alto, pensando solamente en 3 niveles. Entonces, cuando ustedes establecen un proyecto de investigación, van a establecer un objetivo general. Si ustedes quieren, y les venía yo hablando de diferentes estudios, retomando un poquito el ejemplo que puse acerca de la investigadora que trabaja con tornados en el centro de México. Esta investigadora tal vez observó, yendo a estudios de campo, observó el tamaño de los tornados más pequeños y observó el tamaño de los tornados más grandes, pero se le ocurrió, ¿cómo lo puedo medir? Pues entonces a lo mejor dijo que su tema de investigación sería establecer una clasificación general para los tipos y tamaños y velocidades de viento de los tornados del centro de México. Su objetivo general en este caso sería establecer una clasificación. ¿Establecer qué? Una clasificación de qué o cómo de los diferentes tipos de tornados del centro de México. Sus objetivos específicos, ¿cómo voy a establecer esas categorías? ¿Cómo voy a definir esa categoría? Pues entonces voy a hacer varias cosas. Para hacer una categoría, primero necesito saber los tamaños de los tornados. Necesito delimitar el área, dónde, en qué parte del centro de México. Entonces, en sus objetivos específicos, aquí ella estaría haciendo probablemente una, perdón, una, un primer objetivo que sería encontrar un área donde se formen tornados de X características o durante la época, no sé, de sequía en el año o durante los meses perenganitos. Entonces primero va a establecer su área. Después va a empezar a observar diferentes tornados y medir, ese sería un tercer objetivo, medir la duración de los tornados, a lo mejor medirlos con un reloj en cuanto a cronómetro o tiempo, y tal vez pueda de alguna manera establecer una especie de medida en metros de cuántos metros de altura puede tener un tornado o de diámetro de este cilindro de aire o bocono de aire. Entonces ahí está haciendo varios objetivos. El objetivo general es establecer entonces una clasificación de tornados. Sus objetivos específicos, que hasta ahorita llevo 4, serían establecer el área o encontrar el área donde van a medirse los tornados. Observar tornados o a lo mejor la duración o medir la duración de los tornados, medir el diámetro de los tornados, medir la altura de los tornados. Encontré el área, medí el diámetro, medí la altura y medí la duración de ese tornado. A partir de ahí, ya teniendo toda la serie de datos, yo voy a cumplir junto con todos ellos mi objetivo general. ¿Por qué? Porque primero encontré el área. Luego encontré, bueno, ya encontré los tornados, los empecé a medir en diámetro. ¿Por qué? Porque a lo mejor el diámetro de ese cono, el ancho de ese cono, me va a servir para poder hacer una clasificación por el grosor, a lo mejor la cantidad de viento que implica o la cantidad de partículas que está llevando, partículas de suelo, a lo mejor hasta basura. La altura del tornado también podría tener algunos factores, yo no lo sé. Y había dicho altura, diámetro y duración. ¿Qué tanto duran? A lo mejor los tornados más grandes duran muchos minutos y los tornados más pequeños duran poquitos minutos. Entonces, a partir de encontrar todos esos valores o todos estos objetivos específicos, va a cumplir su objetivo general. ¿Qué pasa si ustedes no pueden cumplir uno de los objetivos específicos en su proyecto de investigación? No pasa nada. Lo ideal es que lo puedan cumplir, pero deben de cumplir la gran mayoría de ellos, porque si ustedes los desglosaron adecuadamente, entre todos van a poder juntar, entre todos esos objetivos se va a poder juntar la información que se necesita para cumplir un objetivo general. Entonces, lo más importante aquí es que ustedes establezcan una serie de objetivos
que puedan cumplir. No tiene caso que si ustedes, pensando en que sean no sé, del área de investigación de ciencias sociales, digan, quiero medir la estatura de todos los mexicanos, la estatura promedio de todos los mexicanos, incluyendo hombres y mujeres. ¿Tienen la capacidad realmente de medir a 130 millones de mexicanos? A lo mejor sí, son un equipo de 5 o de 8 personas y pueden medir a 130 millones. A lo mejor se tardan muchos años, pero algunos mexicanos van a tener diferentes estaturas. Y eso va a ir cambiando con el tiempo, pero bueno, tal vez ustedes crean que sí. Si ustedes dicen, no, no puedo medir la estatura de todos los mexicanos, a lo mejor sí puedo decir, en mi objetivo general es establecer la estatura promedio que tienen los estudiantes de un grupo de la escuela de tercer semestre y no sé, del turno matutino, del turno vespertino. Y mis objetivos específicos es medir la estatura de todos los hombres, medir de los hombres de ese grupo, medir la estatura de todas las mujeres de ese grupo, de esa escuela y de ese semestre, sacar el promedio de estaturas de todos los estudiantes de ese grupo, y ahorita ya llevo tres, primero a los hombres, luego a las mujeres y luego el promedio, y tal vez comparar el promedio del turno matutino con el vespertino, y entonces ya sabrán si ustedes si hay alguna diferencia entre ambos turnos y más o menos con gente de la misma escuela. Entonces es más fácil que ustedes midan a 50 estudiantes de un grupo de en la mañana y a 50 estudiantes de un grupo en la tarde a querer medir a todos los mexicanos. Entonces, espero que con esto se den una idea más de cómo se están redactando los objetivos. Recuerden siempre, voy a hacer en, en general el uso de un verbo en infinitivo, no importa si terminen ar, er, ir y todo eso, que siempre aprenden desde sus clases de español en la primaria. Después tienen que decir ese verbo en qué lo voy a aplicar y cómo es que lo voy a hacer. Cómo es una pregunta variable. Les dije que podía ser un de qué manera, es un equivalente a cómo, o algunas otras variantes como las que les mencioné un poquito antes. Si tienen alguna duda, la pueden poner aquí abajo en los comentarios. Y, bueno, por cierto, sí, me disculpo un poquito del video, del final del video anterior. Estaba yo grabando más o menos como a las 2, 3 de la mañana, entonces ya me sentía cansado y creo que les pasa a ustedes lo mismo. Ahorita no es tan tarde, es como medianoche, pero pues no estoy tan cansado como ayer. Espero que les haya servido esto. Cualquier duda, ya saben, la pueden poner en los comentarios, y de todas formas en las actividades que yo les pongo les iré preguntando algunas de las cosas. Los veo para otro video en el que les voy a hablar acerca de las fuentes de información o las referencias y la forma en que se puede citar. Eso viene más adelante, pero también es importante. Eh, de esto de los objetivos seguiría el establecimiento del marco teórico, pero les voy a meter un poquito la información de cómo sacar sus fuentes y después lo del marco teórico porque a partir de que ustedes revisen sus fuentes pueden armar ya bien un buen marco teórico, pero bueno, esto se los explico más adelante.